El Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua está encabezado y en esta mesa están el presidente Guillermo Márquez y el secretario José Antonio Gómez Reina. Bueno, pregunté y quiero que nos contesten. ¿Cuánta agua hay? Y en el caso que esté funcionando la presa del Zapotillo, ¿cuánta le corresponde a Jalisco? ¿Cuánta le corresponde a Guanajuato? Bien, pues esa es una de las grandes preguntas, porque aún en el sector oficial fluctúan mucho las cifras. Hay ocasiones o documentos en donde dicen que hay 440 millones de metros cúbicos de disponibilidad anual. Hay otros que ya dicen que son cerca de 600 o más de 600. Entonces, es una parte que tiene que despejarse muy puntualmente. Pero bueno, vamos a los acuerdos pues que se han venido arrastrando desde que era la Secretaría de Recursos Hidráulicos, en donde el agua superficial se distribuía con relación al porcentaje del territorio de las cuencas. Entonces, en este caso, pues podemos hablar que es alrededor de un 5%, es un 6% y un poquito que tiene Guanajuato en el territorio del verde, contra un 44 o 46% de Jalisco. Entonces, bueno, tan solo ahí ya nos marca alguna diferencia. También los acuerdos... ¿Quién tiene el otro 50%? Zacatecas y Aguascalientes. Derivado de los acuerdos que se firmaron, pues le correspondería a Jalisco un 76% y un 24% a Guanajuato. Pero aquí, ante muchas evidencias que existen, y sobre todo a partir de lo que publica la Conagua en el Diario Oficial de la Federación, pues pudiéramos considerar así de una manera un tanto simple que hay 3 regiones que requieren agua y que cada una más o menos requeriría un litro, digamos, de agua, pero resulta que nada más tenemos 2 disponibles. Entonces aquí el problema va a surgir muy fuerte, o ya comienza a manifestarse de alguna manera por esa escasez que hay de agua. Guanajuato tiene las obras avanzadas, digamos, para llevarse el agua a su estado. ¿En qué consiste ese avance de obra? Pues en la altura de la cortina que tiene, o sea, está muy cercana a los 80 metros, que es el convenio inicial, en donde el agua pues se considera básicamente para Guanajuato. Se quiso aparecer ahí un esquema nada más enunciado de que se le daría agua a 14 municipios. Cabe aquí destacar que no es dar sin costo, es venderle agua, pero vendérsela en el peor de los escenarios. ¿Por qué? Porque tendrían que dejarla escurrir hasta el Zapotillo. Ya hemos mencionado Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos. Tendrían que dejarla escurrir hasta el Zapotillo, pagar el costo del regreso de esa agua, comprarla, construir su propio acueducto y distribuirla. Entonces, ¿a qué distancia está Lagos de Moreno del Zapotillo? Pues alrededor de unos 120 kilómetros por lo menos. Entonces, ¿a quién le correspondería construir y costear el acueducto para llevar agua a Lagos de Moreno? Pues independiente de a quién le correspondiera, es que es el peor de los escenarios, porque Lagos de Moreno tiene aguas arriba, la presa del 40, en donde el propio distrito de riego reconoce que utilizan solamente un 40% de esa agua que se almacena. Entonces quiere decir que hay una reserva de un 60%. Esa agua se la pueden llevar por gravedad a Lagos de Moreno, y ya tratada se estima un costo menor a los 4 pesos por metro cúbico. Por información que tenemos, que se había conseguido ya desde el año pasado, no de la que no nos proporcionó la Conagua que solicitamos, se establece una actualización de precios en octubre de 2011, vendida en bloque a poco más de 17 pesos el metro cúbico. Entonces, eso es mucho mayor de unos costos normales o estándares internacionales. Faltaría el sobrecosto que tenga, en el caso de Lagos de Moreno, pues de llevarla desde el acueducto hasta la cabecera municipal, que sería otro esquema. Ya se publicó algo en el programa hídrico de Jalisco, en donde llevar agua a los altos en ese esquema, ellos consideran que valdría alrededor de 1,000 millones de pesos, de los cuales el 49% sería aportación del Estado y el 51% de particulares, o sea, la misma receta de privatizar el agua. Entonces, si hablamos en términos mercantiles, pues sería una segunda reventa para Lagos de Moreno,
pudiéndola tener con un costo infinitamente menor. Gómez Reina, entonces estoy entendiendo que esos 17 pesos por metro cúbico que pagara Lagos o cualquier otro usuario, ¿a quién se lo pagaría? Bueno, pues se lo pagaría un particular. Está muy sencillo. El gobierno dice, no hay dinero para hacer la infraestructura para mandarles agua a los altos. ¿Por qué? Porque hay que bombear. Y bombear un metro cúbico, 100 kilómetros, y la pendiente que tiene, pues obvio que es un costo. Y es una cosa aberrante, porque si por ahí pasa el agua y luego la regresas bombeada, pero no se apuren, ya tenemos quien la puede concesionar, o sea, quién va a ser el que va a invertir. ¿A qué vamos? Pues a una privatización. Voy a ponerte un ejemplo muy sencillo. La presa del 40, que es la que surte por gravedad, viene desde un lugar que se llama San Felipe Torres Mochas, de ese municipio, específicamente del San Pedro de Almoloya, es una ex hacienda. Esa ex hacienda, de ahí tiene la perforación de los pozos, o sea, están haciendo ahorita perforación de los pozos, por tal motivo el 40 ya no va a tener agua. Ese es un hecho, porque si nosotros tenemos una disponibilidad de agua subterránea y los sobrantes escurren y van a formar la presa del 40, ¿qué pasa si en la parte alta empieza a incrementarse la población? Los estudios de disponibilidad son del tiempo de Zedillo, de cuando el presidente Zedillo se hizo un estudio de disponibilidad. Pues esos mismos lo están utilizando para hacer la modelación, para calcular la presa y para ver la disponibilidad. Todo eso lo que estamos pidiendo es la cantidad de población que se ha incrementado en los últimos 40 años. Dicen que es la misma, que no hay problema. El uso del agua de 40 años hacia acá ha sido diferente. Las precipitaciones han sido menores y todo el mundo se ha dado cuenta. Por tal motivo nosotros hacemos una modelación con lo que viene siendo el impacto ambiental que se va a presentar ahí por el cambio climático. Esta modelación del cambio climático nos determina que toda esta parte de los altos de Jalisco va a tener un incremento de 4.5 grados centígrados en el futuro. Estamos hablando 15, 20 años. Por tal motivo, si se incrementa la temperatura, que es un fenómeno internacional o no más de los altos de Jalisco, pues vamos a tener un problema de menos lluvia, menos filtración, menos evaporación y menos escurrimiento. Por tal motivo, si se está incrementando la población y la lluvia sigue siendo la misma, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que ya no hay agua disponible. Si yo hago una proyección de decir, bueno, voy a hacer la presa a 80, y la Conagua dice, no, a 105. La hace 105. Bueno, también los vivienderos dijeron que a 105. Bueno, pero fíjate que aquí es un problema en el cual estamos generando una situación de un impacto brutal sobre las ciudades, por lo siguiente. Si yo tengo 30,000 o 60,000 casas al año y quiero construirlas, ¿cuántas casas estarán desocupadas ahorita en Guadalajara? Hay una sobreoferta de casas y todavía quieren construir más casas. Entonces, pues eso no es una justificación. ¿Por qué? Porque la pregunta que nos haríamos entonces los que vivimos en esta macro ciudad, ¿qué cantidad de agua requerimos para vivir? ¿Y cuál es el tamaño de la ciudad? ¿Dónde termina? ¿Dónde empieza el límite de Guadalajara? O sea, la zona conurbada. Entonces, si empezamos a traer agua del campo, entonces el agua virtual del campo, yo ya le llamo agua virtual, ¿a cuánta agua se requiere para hacer un jitomate? Son 185 litros para hacer un kilo de carne, para hacer un alimento. Entonces, toda la gente del campo que va a quedar impactada, que es una zona altamente comercial y es una zona industrial, esta parte de los altos, pues la gente va a tener que migrar. ¿Hacia dónde? Pues hacia las ciudades. Y la pregunta sería, ¿y de dónde va a llegar el agua? En los decretos de esta presa aparece el uso urbano, el comercial, el industrial, pero nunca toman en cuenta el campo. O sea, no hay agua para el campo. Entonces, el agua se va a ir a las ciudades, vamos a Lagos de Moreno, a San Juan de los Lagos, a Tepatitlán, donde quiera. Y las aguas sobrantes, los drenajes son los que se pueden utilizar en el campo, que ya se está haciendo. En las visitas que hemos hecho, principalmente en Valle de Guadalupe, al preguntarle yo a uno de los ganaderos que qué estaba pasando, le dice, no, pues dije, a ver, ¿ha cambiado el clima? Sí, dice, ha cambiado tremendamente. Antes teníamos el agua flor, ahora ya no está ahí, está muy profunda. Y segundo, le dije, ¿qué hace usted en tiempo de estiaje? Porque una vaca promedio tiene más o menos un consumo de 60 litros. En tiempo de calores, pues llega hasta 80 litros. Le dije, ¿qué hace usted para darles de tomar agua? Dice, no, pues muy sencillo, agarro la pipa donde llevo la leche a entregar a Liconza o a otras empresas y de ahí voy y saco agua de la planta de tratamiento.
Ah, caramba. Y de la planta caramba. de ahí le doy agua. Entonces el problema ya no es un problema nomás de la falta de recursos, es un problema de salud pública lo que está generando. Gómez Reina, acabas de describir una situación que estamos viviendo. Pregunta, entiendo entonces que descalificas el aval que hacen los vivienderos, los constructores de fraccionamientos hacia la presa del Zapotillo. Claro, porque no tienen ningún estudio de lo que es el impacto. El problema de una presa no tiene que ver nomás para un grupo social o un grupo político. Es un problema de sustentabilidad. A nivel internacional ya estamos en contra de las presas, de los grandes embalses. ¿Por qué? Porque generan problemas ecológicos desde la cortina, aguas abajo y aguas arriba. Y otro de los grandes problemas que vamos a tener ahí es que hay un trasvase entre cuencas, que eso es una aberración a nivel internacional. Voy a poner un ejemplo, no me voy muy lejos, me voy a la Ciudad de México. En la Ciudad de México teníamos el valle, en este valle se acabaron su agua del Valle de México y empezaron a sacar agua del río Lerma. Colapsaron el río Lerma, toda la cuenca del río Lerma. ¿Y luego? La principal, y luego se fueron al Coatzacoalcos, no, se fueron al Cuxamala. Acabaron el Cuxamala y ahorita están sobre el Coatzacoalcos. Entonces la pregunta, ¿cuánta agua se requiere para una ciudad? Y la segunda pregunta que hago, ¿y cuánta han tratado? O sea, de esta agua, un ejemplo, aquí en Guadalajara, toda el agua que entra a Guadalajara, ¿cuántas vueltas le damos? ¿Cuántas veces la volvemos a reutilizar? Nunca. ¿Y qué hicimos? Pues hicimos una macropresa acá en la barranca para que se vaya el río, está bien, pero ¿cuánto se va a reutilizar de eso? Cero. Ah, qué caray. Bueno, nos están abriendo los ojos, están poniendo el dedo en una llaga que duele, José Antonio Gómez Reina y en este caso también Guillermo Márquez. Pausa y seguimos con el tema.